Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. Como ven por el título, hoy vamos a hablar de Kerem y Ande, sus mensajes secretos y ese enigma que todavía nos tiene dando vueltas. Si eres nuevo por aquí, qué bueno tenerte. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y revelaciones. Prometo que no te arrepentirás, porque aquí nos adentramos en los secretos mejor guardados y analizamos los detalles que otros pasan por alto. Hoy nuestro foco está puesto en una pareja que ha capturado la atención de muchísimas personas, Kerem y Ande. Ustedes saben, esas relaciones que parecen sacadas de una película, llenas de pasión, misterio y, en este caso particular, de lo que parecen ser mensajes ocultos. Hemos recibido muchísimas preguntas y teorías de ustedes sobre sus interacciones, sus publicaciones en redes sociales, y especialmente sobre ciertos mensajes secretos que parecen intercambiar. Y la verdad es que el enigma continúa. Hemos estado buceando a fondo, analizando cada pista, cada comentario, cada me gusta sospechoso, intentando descifrar qué es lo que realmente está sucediendo entre Kerem y Ande. ¿Son solo amigos con una conexión especial? ¿Hay algo más profundo desarrollándose? ¿O acaso todo es una elaborada estrategia de marketing para mantenernos enganchados? La verdad es que el título lo dice todo, mensajes secretos revelados, el enigma continúa. Y hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este fascinante misterio. Para empezar, recordemos cómo surgió toda esta intriga. Todo comenzó como suele suceder en la era digital, con las redes sociales. Una publicación aparentemente inocente de Kerem, quizás una foto con una descripción un poco ambigua, seguida por una respuesta de Ande que para el ojo no entrenado, podría parecer una simple interacción. Pero para aquellos de nosotros que hemos estado siguiendo esta historia de cerca, había algo más. Una chispa, una referencia cruzada, un detalle sutil que sugería una comunicación mucho más profunda, casi codificada. Piensen en ello. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es observado y analizado, la comunicación se convierte en un arte. Y Kerem y Ande, al parecer, han perfeccionado ese arte. No se trata solo de decir las cosas de forma directa, sino de insinuar, de sugerir, de crear un lenguaje propio que solo ellos y quizás un selecto grupo de sus seguidores más acérrimos entienden. Hemos analizado sus mensajes de texto, sus comentarios en Instagram, sus historias de Twitter, e incluso las reacciones en TikTok. Y lo que hemos encontrado es fascinante. Hay patrones recurrentes. Por ejemplo, el uso de ciertas palabras clave, de emojis específicos que van más allá de su significado literal, o incluso de referencias a películas, canciones o libros que podrían tener un significado personal para ellos. Uno de los ejemplos más sonados, y que generó un torrente de especulaciones, fue un comentario de Kerem bajo una foto de Ande. Él escribió algo así como: el sol siempre brilla después de la tormenta, ¿verdad? A primera vista, inofensivo. Pero lo interesante fue la respuesta de Ande. Ella respondió con un emoji de una mariposa y la frase: y las nubes solo hacen que el sol parezca más brillante. ¡Boom! Para muchos, esto fue la confirmación de que algo estaba sucediendo. La mariposa puede simbolizar transformación o un nuevo comienzo, y la referencia a las nubes y el sol, una superación de dificultades o un contraste que resalta la belleza. Pero no nos quedemos solo en eso. Hubo otro incidente quizás menos comentado pero igual de revelador. Ande publicó una historia en Instagram con una canción de fondo muy específica. Días después, Kerem publicó una foto suya en un lugar que aparecía en el vídeo musical de esa misma canción. ¿Coincidencia? Posiblemente. Pero en el mundo de los mensajes secretos, las coincidencias suelen ser las pistas más importantes. Hemos intentado desglosar estas coincidencias. ¿Podría ser que la canción elegida por Ande fuera una señal para Kerem? Una forma de decirle: estoy pensando en ti, o me gustaría estar contigo allí. Y la reacción de Kerem, al visitar el lugar del vídeo, era una forma de responderle, de decir: te escucho y estoy aquí. Además de las menciones directas y las referencias cruzadas, también hemos observado la comunicación a través de terceros. Amigos en común que comentan de forma enigmática en sus publicaciones, o incluso estilistas o maquilladores que sin darse cuenta o quizás a propósito, dejan pistas en las fotos que suben. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, es crucial para entender la imagen completa.
Y aquí es donde entra la parte más intrigante. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el enigma que continúa? La verdad es que, a pesar de nuestros esfuerzos, todavía no tenemos una respuesta definitiva. Las interpretaciones varían enormemente. Algunos creen que Kerem y Ande están en las primeras etapas de una relación romántica, y que estos mensajes son su forma de navegar por la atención pública, manteniendo su privacidad mientras se conectan de una manera especial. Otros sugieren que podría ser una amistad muy profunda, una conexión platónica donde comparten un entendimiento mutuo y se apoyan en sus carreras. Y luego está la teoría del marketing. En la era de las redes sociales y la cultura de la viralidad, es innegable que la especulación puede ser una herramienta poderosa para mantener a una audiencia comprometida. Podría ser que todo esto sea una estrategia cuidadosamente orquestada para mantenerlos en el ojo público, generando buzz y manteniendo a sus seguidores ávidos de la próxima pista. Es una posibilidad que no podemos descartar, aunque espero sinceramente que no sea así. Me gusta pensar que hay una conexión genuina, algo real y tangible debajo de toda esta intriga. Lo que sí es cierto es que la forma en que Kerem y Ande se comunican es un testimonio de la evolución de las relaciones en la era digital. Ya no se trata solo de llamadas telefónicas o citas en persona. Ahora la comunicación puede ser sutil, codificada, y puede ocurrir en tiempo real, a través de plataformas que todos usamos a diario. Han convertido sus redes sociales en un tablero de ajedrez, donde cada publicación es un movimiento y cada comentario es una jugada. Hemos analizado las tendencias de lenguaje que utilizan. Por ejemplo, a menudo usan metáforas relacionadas con la naturaleza, florecer, sembrar, cosechar, estar bajo la lluvia. Esto podría indicar una conexión con la autenticidad, con el crecimiento personal y con la superación de obstáculos. O quizás simplemente les gusta la poesía y la metáfora. ¿Quién sabe? Otra observación interesante es la frecuencia con la que utilizan la frase «el tiempo lo dirá». Esto, por supuesto, puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser una forma de evadir preguntas directas, o puede ser una genuina creencia en que la verdad se revelará por sí sola con el tiempo. O quizás sea una señal de que están en un proceso, que están construyendo algo que requiere paciencia y tiempo. Y luego están las pistas falsas. Hemos detectado momentos en los que parecen jugar con nuestras expectativas, dejando pistas que nos llevan en una dirección, solo para luego desviarse por completo. Esto añade una capa extra de complejidad a nuestro enigma, haciendo que sea aún más difícil discernir la verdad. ¿Son ellos los maestros del engaño o simplemente están lidiando con la presión de ser figuras públicas y las constantes interpretaciones de sus acciones? Hemos recurrido a expertos en lenguaje corporal, a psicólogos y a expertos en redes sociales para intentar descifrar sus intenciones. Y las conclusiones son, como era de esperar, diversas. Algunos creen que hay una fuerte atracción mutua, respaldada por la sincronización de sus publicaciones y la naturaleza de sus respuestas. Otros sugieren que la tensión que crean es intencional, una forma de mantener a su audiencia intrigada y conectada a sus perfiles. Lo fascinante de este caso es que incluso cuando pensamos que hemos descubierto algo, siempre hay una nueva capa de misterio. Es como deshojar una cebolla, solo para encontrar más capas. Y eso es precisamente lo que hace que Kerem y Ande y sus supuestos mensajes secretos sean tan cautivadores. Hemos visto cómo sus seguidores más devotos han creado foros y grupos dedicados a descifrar cada uno de sus movimientos. Se analizan las horas de publicación, los lugares que frecuentan, los accesorios que usan en sus fotos. Es una comunidad entera unida por la búsqueda de la verdad sobre esta pareja. Y esa comunidad, en sí misma, es parte del fenómeno. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen, ¿cuál es mi conclusión personal? ¿Qué creo que está sucediendo? Después de todo este análisis, debo admitir que estoy dividido. Hay momentos en los que estoy convencido de que hay algo más que amistad. La sincronización, las referencias sutiles, la forma en que sus respuestas parecen complementarse, todo apunta a una conexión especial. Sin embargo, también soy consciente de la naturaleza de la fama y de cómo la especulación puede ser una herramienta muy poderosa. Lo que sí puedo decir con certeza es que Kerem y Ande han logrado crear un enigma fascinante que ha capturado la imaginación de muchos. Han demostrado ser maestros en el arte de la comunicación indirecta, creando un lenguaje propio que solo ellos, y quizás sus seguidores más astutos, parecen entender. Pero el enigma continúa.
Y esa es la belleza de todo esto, ¿no creen? No tenemos todas las respuestas. Y quizás nunca las tengamos. Y eso es lo que nos mantiene atentos, lo que nos hace querer saber más, lo que nos hace volver a este canal una y otra vez en busca de la próxima pista. En resumen, hemos explorado la intrincada red de mensajes, referencias y coincidencias que rodean a Kerem y Hande. Hemos analizado cómo sus interacciones en redes sociales han generado un torrente de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Hemos considerado las diversas interpretaciones, desde una amistad profunda hasta una estrategia de marketing cuidadosamente planificada. Y lo que hemos concluido es que, si bien hay indicios de una conexión especial, el misterio persiste. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo y, sinceramente, ha sido un viaje fascinante. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Kerem y Hande. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Han descubierto ustedes algún mensaje secreto que nosotros hayamos pasado por alto? Por favor, déjenme todos sus comentarios y teorías abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más desentrañando los misterios de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.